James Bulger tenía 2 años cuando fue secuestrado por John Venables y Robert Thompson, de 10 años, el 12 de febrero de 1993, en una carnicería de un centro comercial mientras el pequeño se encontraba con su madre. Las cámaras de seguridad registraron cómo James iba de la mano con los otros 2 niños. Lo que nadie sabía era el destino que le esperaba al pequeño James. Después de 2 días de búsqueda, el cuerpo sin vida de James fue encontrado en las vías de tren de la estación abandonada Walton and Anfield, de Liverpool. El forense determinó que James tenía 42 heridas y agregó que eran tantas que no pudo determinar cuál de ellas era la que le quitó la vida definitivamente. John Venables y Robert Thompson fueron juzgados como adultos y condenados a prisión el 24 de noviembre de 1993. Pero tras alcanzar la mayoría de edad, ambos fueron puestos en libertad. Más tarde se supo que Venables volvió a la cárcel por delitos de pederastia. Sin embargo, en cuanto a Thompson, nunca más se volvió a saber de él. Joshua Phillips tenía 14 años y se encontraba jugando al béisbol con su vecina, Maddie Clifton, de 8 años, cuando, según él, la golpeó accidentalmente en la cabeza con la pelota. Para que Maddie dejara de llorar, él la llevó al interior de su casa y la golpeó varias veces. Según Joshua, le quitó la vida a Maddie accidentalmente y decidió esconder el cuerpo debajo de su cama para que nadie supiera lo que había pasado. Tras comenzar la búsqueda de Maddie por su desaparición, una semana más tarde la madre de Joshua encontró el cuerpo de la niña en la habitación de Joshua debido al fuerte olor que se desprendía. Actualmente Joshua Phillips tiene 39 años y cumple la condena de cadena perpetua por el crimen de Maddie Clifton. Por cierto, si quieres ver este caso en su versión larga y completa, lo tienes disponible en el canal. Eric Smith tenía 13 años y en su escuela era víctima de bullying por llevar gafas grandes y tener pecas en todo el cuerpo. La forma que encontró para vengarse era arrebatarle la vida a un niño de 4 años llamado Derrick Robbie en 1993. Una vez en la cárcel, cuando le preguntaron por qué lo había hecho, dijo que lo hizo porque en vez de que me hicieran daño a mí, esta vez era yo el que podía hacerle daño a alguien. En el análisis forense del cuerpo del pequeño Derrick se encontraron signos de estrangulamiento, golpes con piedras grandes e incluso se determinó que el niño fue sodomizado con un palo. Eric Smith fue condenado en un principio a 9 años de prisión, pero lleva más de 20 y le han denegado la libertad condicional hasta en 5 ocasiones. Lionel Tate tenía 12 años cuando fue condenado por el asesinato de Tiffany Eunice, de 6 años. Era el año 1999 y todo comenzó cuando la madre de Tate decidió llevar a su casa a Tiffany, que para esos momentos se encontraba bajo su cuidado. Los 2 niños comenzaron a jugar, pero un rato después Lionel llamó a su madre y le dijo que Tiffany no respiraba. Tate le explicó que habían estado jugando a lucha libre, que le hizo una llave y la golpeó contra la mesa. Sin embargo, más tarde un médico forense informó que la muerte de Tiffany fue causada por varios pisotones contundentes que destrozaron el hígado de la niña. También se determinó que el cuerpo presentaba fracturas en el cráneo y en las costillas, y que su cerebro estaba hinchado a causa de una paliza que duró de entre 1 a 5 minutos. Durante el juicio, Lionel confesó que había hecho un salto imitando a sus luchadores favoritos, tirándose encima de Tiffany. En 2001 el joven fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, pero su sentencia fue anulada con posterioridad, pues se determinó que no se le hicieron exámenes de capacidad mental antes ni durante el juicio. En 2004 salió de la cárcel y se le otorgó la libertad condicional por 10 años. Pero tan solo un año más tarde, Lionel protagonizó un robo violento y a mano armada, por lo que finalmente fue sentenciado a 30 años de cárcel. Barry Dale Lukitis fue condenado a sus 14 años por un asesinato que cometió en 1996. Barry iba vestido como un pistolero del Medio Oeste e iba armado con un rifle calibre 357 y una pistola calibre 25 que pertenecían a su padre cuando irrumpió en su clase de matemáticas, en la que mató a 2 estudiantes y a su profesora. Además, tomó como rehenes durante 10 minutos a otros estudiantes antes de que un profesor de educación física pudiera someterlo.
Más tarde se supo que cuando Berry vio a sus compañeros entrar en pánico, dijo: «Esto sin duda supera la clase de matemáticas, ¿no?». Esta es una frase de una novela de Stephen King en la que el protagonista mata a 2 estudiantes y a un profesor en una clase. Por los crímenes, actualmente Berry está cumpliendo 2 cadenas perpetuas más 189 años de prisión. Craig Price tenía 15 años en 1989 cuando fue condenado por 4 homicidios que cometió en Rhode Island. El primero fue el de Rebecca Spencer, una joven de 27 años quien era su vecina y a quien apuñaló en repetidas ocasiones en 1987. 2 años después, los cuerpos sin vida de John Eaton, de 39 años, y los de sus 2 hijas, Jennifer y Melissa, de 10 y 8 años respectivamente, fueron encontrados cubiertos con unas sábanas. Las 3 habían sido apuñaladas más de 10 veces cada una. Los crímenes fueron cometidos de una manera tan brutal que a una de las niñas se le encontró una hoja de cuchillo en su garganta. Incluso para el estudio de criminalística participó un perfilador de conducta criminal del FBI. Price fue juzgado y condenado antes de cumplir 16 años y todavía está en la cárcel. Sin embargo, a día de hoy se desconocen las verdaderas razones de sus crímenes. Graham Young era un joven británico de 14 años que desde pequeño tenía fascinación por la química y empezó a experimentar con venenos, mintiendo sobre su edad para adquirirlos. Las personas que atacaba eran sus familiares y amigos, y su primera víctima fue la madre de su madrastra, quien murió por envenenamiento en 1962, pero nunca nadie sospechó del joven Graham. No fue hasta que un día después de clase, uno de sus profesores descubrió en su pupitre extrañas sustancias que se comenzó a sospechar. Entre los objetos había venenos, escritos sobre presos famosos y dibujos de personas moribundas. Cuando se descubrió que era él quien envenenaba a su entorno, fue llevado a un hospital de máxima seguridad, donde siguió envenenando al personal del hospital hasta que una persona falleció. Su conocimiento sobre la química de las plantas era tal que lograba extraer cianuro de las hojas de laurel. A los 23 años después de salir de la cárcel, vivió con su hermana y siguió envenenando a sus compañeros de trabajo, por lo que finalmente Graham volvió a entrar en la cárcel hasta el fin de sus días.